En este momento tenemos a Alejandro Linares, reconocido periodista e internacionalista, para entrar en materia. Pero antes de profundizar sobre el tema de Ucrania, Alejandro, buenos días, bienvenido. Vamos a ver qué fue lo que dijo el alto Hola Marjorie, buenos representante. días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a compartir contigo y con la audiencia lo que dijo el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en esta reunión del Parlamento Europeo. Veamos. Que yo tengo el honor de intentar desarrollar y que sigue siendo una política intergubernamental, una política que está en manos de los Estados miembros, pero que no puede aplicarse de forma eficiente sin una cooperación fuerte y con las competencias de la Comisión. En este momento, Europa, la Europa geopolítica está naciendo. Este es el acta de nacimiento de la Europa geopolítica. Tomamos conciencia de los desafíos que tenemos por delante. Es el momento en el que Europa debe asumir sus responsabilidades. Y el momento en el que tomamos conciencia que por primera vez, después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, un país invade otro. Este país tiene armas nucleares, lo que aumenta su capacidad intimidatoria. Me resulta muy duro pensar en las analogías históricas, sobre todo pensando en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero se trata del retorno de la tragedia a la que se enfrenta hoy Europa. El retorno a la tragedia que no nos debe asustar, sino que bien al contrario nos tiene que galvanizar. En primer lugar, tenemos la idea de que el proyecto europeo pierde impulso por el horizonte de la guerra, que se había disuelto, pero no. Esto nos recuerda que el mal, la tragedia y la guerra nunca desaparecen. Son también las relaciones con la guerra, con la violencia, con el uso de la fuerza, que se han estado debatiendo aquí. Llevamos años debatiéndolo para encontrar cómo Europa puede afrontarlo. Por eso estos últimos años hemos hablado más de defensa que en el pasado y hemos empezado a establecer programas militares, y por eso el Parlamento Europeo ha creado este fondo, ha votado a favor de este Fondo Europeo de la Defensa, también el mecanismo que vamos a movilizar para proporcionar armas a Ucrania. Y el Consejo Europeo aprobará la brújula estratégica, y con la invasión de Ucrania tenemos que ampliar nuestras reflexiones, ajustar los medios y anticipar nuestras respuestas. Una de las lecciones que podemos extraer aquí es que, más que nunca, Europa tiene que pensar de manera estratégica, verse a sí misma de forma estratégica, su entorno y el mundo. Ya no es un lujo, es una necesidad. Europa tiene que ampliar sus reflexiones sobre temas de seguridad, y el Parlamento Europeo ha desempeñado aquí un papel clave. Tenemos que pensar en el instrumento de cohesión, retaliación y contraataque frente a adversarios sin escrúpulos. Tenemos que entender que para la paz tenemos que estar ahí, pero tenemos que ser dos, pero que para la guerra basta con uno, y es justo lo que Putin nos dice. Por eso tenemos que aumentar nuestra capacidad disuasoria de manera considerable. Tenemos que aumentar nuestra capacidad de disuasión para impedir la guerra. Y nuestra capacidad disuasoria hasta ahora no ha sido lo suficientemente fuerte como para detener la agresión de Putin. Desde su inicio hemos reaccionado en los últimos días de una forma que Putin nos esperaba. Le estamos mostrando que nunca sacrificaremos nuestra libertad y la libertad de los otros
frente al altar de nuestro bienestar y prosperidad. Habiendo sido presidente de este Parlamento en 2007, yo pude decirle al señor Putin cara a cara, después del asesinato de Ana Politkovskaya, periodista, que no vamos a cambiar derechos humanos por gas, y este es el momento de repetirlo y de actuar. No vamos a abandonar la defensa de los derechos humanos y de las libertades por ser dependientes de Rusia. Y tenemos que empezar a trabajar con celeridad, como propone la Comisión, para eliminar esta dependencia. El sábado pasado, después de un Consejo de Asuntos Exteriores y después del debate del Consejo Europeo, hablaba con usted, presidente Michel, y usted me decía, ¿estamos haciendo todo lo que podemos? ¿Hay algo más que podamos hacer? ¿Es suficiente? ¿Somos así de impotentes? Pensar, actuar, tenemos que impulsar a los Estados miembros para que tomen decisiones, sacando a Rusia del sistema financiero. Pensar en cómo podemos armar a Ucrania, no país por país, uno tras otro, de forma descoordinada. Y me animaba a hablar con los Estados miembros y en pocas horas nos pusimos de acuerdo para utilizar el mecanismo de paz europeo para prestar ayuda financiera y coordinar a los Estados miembros armando al ejército ucraniano y al pueblo ucraniano. En menos de 24 horas conseguimos superar esos obstáculos. La Comisión muestra... Estamos escuchando las declaraciones del representante de Asuntos Exteriores para la Unión Europea, Josep Borrell, unas declaraciones trascendentales, históricas, donde dice que no se puede negociar los derechos humanos de la población por el gas, haciendo alusión al conflicto, a la invasión de Rusia a Ucrania. Están planteando en esta reunión del Parlamento Europeo si están haciendo lo suficiente en tono de interrogación con respecto a este conflicto, si es suficiente con las sanciones económicas, con la ayuda que están prestando, ¿qué otra cosa pueden hacer? Recordemos que hace pocos minutos el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le pedía a la Unión Europea demostrar que están con ellos y que no van a dejar de lado a Ucrania. Tenemos en este momento en vivo a Alejandro Linares. Él es un reconocido periodista y además internacionalista que forma parte del equipo de BPI TV y que nos ha mantenido instruidos, actualizados sobre lo que está ocurriendo minuto a minuto en Ucrania. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros y quisiera que nos brindaras tu análisis sobre estas declaraciones de Josep Borrell. Bienvenido. Hola Marjorie, te saludo nuevamente. Lo primero que debo destacar, lo primero que debo mencionar es que si algo positivo se ha podido sacar de este conflicto en Ucrania, de esta invasión rusa a Ucrania, es que la Unión Europea ha demostrado ser precisamente eso, una unión. Ha demostrado que tiene la capacidad para ponerse de acuerdo, para coordinar y para actuar en bloque, para actuar de manera monolítica. Luego, con respecto al discurso de Josep Borrell, a mí me parece interesante, por una parte, el llamado de Borrell a revisar el orden de las cosas tal cual está establecido en este momento y a replantearse la geopolítica, a plantearse una nueva geopolítica. Esto, sin duda alguna, viene en consonancia con la solicitud que ha hecho Ucrania de anexarse a la Unión Europea. Si nosotros tomamos en consideración la posición estratégica de Ucrania, podemos decir que a la Unión Europea definitivamente le conviene tener a Ucrania como uno de sus miembros pleno. ¿Por qué? Porque Ucrania viene siendo el escudo de contención, el escudo que permitiría contener o que permite contener a Rusia
y que permite o que impide que Rusia avance mucho más allá de las fronteras de Ucrania, llegando a otros países de Europa del Este, incluso de Europa Occidental. Entonces, cuando Borrell habla de una nueva geopolítica, de replantearse la geopolítica, habla de redefinir las fronteras europeas, tal como se conocen hoy en día, y habla incluso de una forma muy política, muy diplomática, muy vedada, de aprobar sí o sí la entrada de Ucrania a la Unión Europea precisamente por este interés geopolítico que tiene Ucrania. ¿Qué tan Y factible es esto, lo Alejandro, que puede otro, entrar? a ver, el proceso de adhesión a la Unión Europea tiene una serie de protocolos. Un país solicita ser miembro de la Unión Europea, luego esa solicitud se traslada al Consejo Europeo, posteriormente el Consejo Europeo la evalúa, la traslada a la Comisión Europea, la Comisión Europea tiene que emitir un dictamen, ese dictamen tiene que ser cumplido por el Consejo Europeo y para que un país pueda ser miembro pleno de la Unión Europea, tiene que tener una serie o cumplir con una serie de condiciones, como por ejemplo estabilidad democrática, estabilidad institucional, estabilidad económica, capacidad como para cooperar con el resto de los miembros en materia de seguridad y defensa. Por eso el proceso de adhesión, generalmente el proceso de adhesión a la Unión Europea suele ser muy largo, suele ser un proceso que tiende a dilatarse. Es posible que en esta oportunidad, debido a que nos encontramos en una situación excepcionalísima, salten ciertos pasos, ciertos procesos y se apresure la entrada de Ucrania a la Unión Europea, pues como te decía hace un momento, es estratégicamente importante y estratégicamente beneficiosa la presencia de Ucrania dentro de la Unión Europea. Ahora, Borrell en su discurso también decía algo que tú, por supuesto, resaltabas. Borrell, cuando fue presidente del Parlamento Europeo, le dijo a Vladimir Putin, Europa, la Unión Europea no está dispuesta a sacrificar derechos humanos a cambio del gas ruso. Y es por esa misma razón que Borrell, en el discurso que ha ofrecido o que está ofreciendo la mañana de hoy, le está diciendo a Europa, le está diciendo a los miembros de la Unión Europea, nosotros tenemos que encontrar una alternativa al gas ruso. No es posible que Europa, pero sobre todo que naciones como Austria, como Alemania, dependan de la forma en la que dependen del gas que proviene de Rusia. Y alternativas hay. La semana pasada, Australia, por ejemplo, le ofrecía a la Unión Europea llegar a un acuerdo para llevar gas desde Australia hasta Europa. Evidentemente, esto implicaría un megaproyecto, la construcción de un megagasoducto, pero las posibilidades de que Europa se independice, por decirlo de alguna manera, del gas ruso y rompa ese monopolio que tiene Rusia con el gas que llega a Europa, las posibilidades están dadas. Solo hay que estudiarlas, por supuesto, planificarlas y ejecutarlas, ponerlas en marcha. Ahora, Alejandro, disculpa la interrupción, pero tengo un planteamiento. Mientras estas discusiones ocurren, la escalada militar rusa en Ucrania también avanza. El presidente ucraniano decía que solamente el día de ayer fallecieron 16 niños. Vemos en los diferentes portales cómo están atacando zonas de civiles, en especial Kharkov dice que es un crimen de guerra. Entonces, mientras que el presidente casi en tono de súplica pide a la Unión Europea apoyo, pide a la Unión Europea que no se olvide de ellos y que los haga parte de este bloque, como tú bien lo señalabas, estos protocolos no pueden acelerarse en medio de que estamos en una situación de guerra.
Sí, te lo decía hace minutos, es posible, existe la posibilidad de que los protocolos se aceleren, de que los tiempos se aceleren para aprobar una entrada plena de Ucrania a la Unión Europea. Ahora, el hecho de que Zelensky haya solicitado la entrada a la Unión Europea, el hecho de que en este momento el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo estén discutiendo la posible entrada de Ucrania a la Unión Europea, no significa, no implica que el conflicto se va a detener en Ucrania. La guerra va a continuar su dinámica, la guerra va a continuar su desarrollo y precisamente por eso es que lamentablemente vamos a seguir viendo cómo aumenta la cifra de fallecidos, la cifra de heridos, la cifra de personas que salen de Ucrania, que se van a otros países y que ahora tienen que ser acogidos como refugiados por segundos, por terceros países. Todo esto va a ser así, insisto, porque el conflicto no se detiene, el conflicto sigue su marcha, sigue su desarrollo. Sí, algunos analistas han advertido que en caso de que pueda entrar Ucrania a la Unión Europea, esto podría recrudecer la guerra y asegura que Putin está en una situación de frustración porque pensaban que iban a lograr su objetivo mucho antes de lo que lo han hecho, porque ya han pasado 6 días y todavía el presidente se mantiene allí, han avanzado, han atacado ciudades importantes. El presidente hablaba de que lanzaron explosivos, bombardearon una zona donde hay más de 20 universidades y habla acerca del ataque específicamente a civiles. ¿Cómo ves tú esta situación? Sí, bueno, Rusia, Vladimir Putin y los jefes encargados de la seguridad y de la defensa de Rusia desestimaron la capacidad de resistencia de los ucranianos. Hemos visto que en Ucrania el país se está defendiendo no solo con sus fuerzas armadas, que por supuesto tiene movilizados a los funcionarios activos, también tiene movilizados a los reservistas, sino que Ucrania se está defendiendo con sus ciudadanos. Son los propios ciudadanos ucranianos los que están defendiendo a su país. La semana pasada en Kiev se repartieron miles de armas, miles de rifles de asalto. Y estos rifles de asalto se le dieron, se le otorgaron a los civiles que manifestaban su voluntad de combatir. Entonces, esta unión, por llamarla de alguna forma cívico-militar, que es una verdadera unión cívico-militar, es la que le ha permitido a Ucrania resistir el embate de las Fuerzas Armadas rusas que aún luego de 6 días de arremetida, luego de 6 días de ofensiva, no han podido tomar el control de Kiev, que es la capital de Ucrania. Y en cuanto al bombardeo de instituciones educativas como universidades, en cuanto al ataque a edificaciones de civiles, a residencias, esto es, Marjorie, como lo he venido comentando en nuestras últimas conversaciones, un crimen de guerra. Son actos que constituyen crímenes de guerra y que, por supuesto, pueden ser estudiados y muy seguramente van a ser escrutados con minuciosidad, con muchísimo detalle por Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, que el día de ayer dijo, sí, yo voy a investigar, yo voy a ponerle el ojo a la situación en Ucrania, porque existen dudas razonables como para pensar que en Ucrania Rusia ha cometido crímenes de guerra. Alejandro, ¿qué piensas de las declaraciones de la reunión de la Unión Europea? Esta vez han sido un poco más contundentes. ¿Tú crees que están a la altura de la situación que se está viviendo? Europa ha hecho lo que ha podido hacer hasta este momento, eh,
siempre con la premisa, con el objetivo de apoyar a Ucrania sin ir a un escenario directo de confrontación bélica con Rusia. Hemos visto que Europa no solo ha sancionado económicamente a Rusia, no solo hemos visto que ha cortado, por ejemplo, el acceso a bancos rusos al SWIFT, no solo hemos visto que por primera vez en la historia de la Unión Europea el grupo de los 27 ha decidido colaborar de manera colectiva brindando asistencia militar a Ucrania, sino que además hemos visto que incluso naciones que tenían una tradición de neutralidad histórica como Suiza han roto esa neutralidad para sumarse a favor de la causa ucraniana. Entonces, pienso que Europa, eso sí, con mucha prudencia, ha hecho lo que ha estado en sus manos, lo que ha estado a su alcance para apoyar a Ucrania sin que ello implique ir a un conflicto, a una guerra de mayores dimensiones. Sí, me gustaría que retomáramos ese tema y pusiéramos en contexto lo que están haciendo los países, porque ante esta amenaza que hizo Putin con respecto al uso o a la amenaza al proceso de intimidación de que tenía listas sus armas nucleares, pues el mundo ha reaccionado. Hablemos acerca de esas acciones en bloque que han utilizado los países y también los organismos internacionales para ejercer presión. Sí, bueno, lo que hemos visto del mundo, es decir, de la Unión Europea, de Estados Unidos, incluso de la Organización de Naciones Unidas, son condenas que le hacen saber claramente a Moscú, claramente a Vladimir Putin, que el mundo no desea una guerra, no desea ni una guerra entre Rusia y Ucrania, ni una guerra de escala mundial. Eso es lo que hemos visto de parte del mundo. Y también lo que estamos viendo de parte del mundo, sobre todo de parte del mundo democrático, es que progresivamente los estados, las naciones, se están situando a favor de Ucrania y le están dando la espalda a Rusia, con lo cual Rusia paulatinamente va quedando aislada. Si nos ponemos a sacar cuenta o cuentas, en este momento Rusia tiene el apoyo de, Nicaragua, Cuba, Venezuela, muy posiblemente tenga el apoyo de Siria, el apoyo de Irán, también el apoyo de China, pero solo esas naciones son las que están o estarían a favor de Rusia. El resto del mundo le está diciendo a Putin, le está diciendo a Rusia, no queremos guerra, por eso te estamos dando la espalda, por eso te estamos dejando solo, y si continúas con esa posición y con esa actitud, muy probablemente quedarás aislado, tan aislado que llegará un punto en el que muy seguramente quedarás tú solo. ¿Qué piensas, Alejandro, sobre este proceso de negociación que inició este lunes? No se sabe a ciencia cierta cuáles son los acuerdos, pero el gobierno ruso asegura que ambas partes se escucharon, entre comillas, mientras que avanzaban los ataques en algunas ciudades de Ucrania. Sí, bueno, la negociación del día de ayer fue una negociación sin condiciones, lo cual quiere decir que se trataba de una negociación que se iba a desarrollar aún en medio de los enfrentamientos, aún en medio del conflicto. Las dos partes, tanto la parte ucraniana como la parte rusa, alabaron esa conversación, alabaron ese diálogo. El día de ayer se conoció, luego de una conversación entre Vladimir Putin y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que Rusia estaría exigiendo la desmilitarización de Ucrania y el reconocimiento de Crimea como territorio ruso para deponer las armas,
o para dejar cesar sus ataques a Ucrania. Esa sería la condición de Rusia. De momento, la condición de Ucrania sería que se detengan por completo las hostilidades y que las tropas rusas se replieguen, es decir, que salgan de territorio ucraniano. Entonces, como vemos, tenemos posiciones que son muy concretas, posiciones que están muy bien definidas, posiciones que en este momento pues nos llevarían a un juego de suma cero, pero que en el proceso de negociación podrían flexibilizarse y podrían conducirnos a un acuerdo. Es por esa razón que luego de la conversación del día de ayer, luego de la reunión que se efectuó en Bielorrusia entre comisiones ucranianas y rusas, se pactó, o más bien se pautó una segunda reunión, una segunda conversación en la que seguramente se seguirá abordando tanto la posición rusa, tanto la petición de Rusia como la petición de Ucrania. Ahora, importantísimo, en la negociación que está por venir o en futuras negociaciones, importantísimo es hablar acerca de un cese, al menos temporal, de las hostilidades, hablar acerca de la apertura de canales humanitarios para que la ayuda humanitaria, la asistencia humanitaria pueda llegar a los ciudadanos que se encuentran en Ucrania y que aún no han podido salir del país y que por supuesto están siendo víctimas, están sufriendo, viviendo en carne propia los estragos de la guerra. ¿Qué podría pasar en el mejor y en el peor de los escenarios de aquí en adelante para Putin? Muchas personas dicen que se teme que puedan quitarlo del poder, otras personas argumentan que debe ser de aquí en adelante enjuiciado por crímenes de guerra, otras personas dicen que pudiese radicalizarse aún más en las acciones ante la frustración de no haber logrado lo que quería en un primer momento, porque también se habla de que ha sido manipulada la información a través de los medios rusos y que el ejército está como desmoralizado. Un analista decía que cuando estaban en zonas de enfrentamiento, los rusos y los ucranianos lograban hablar y muchos de ellos no tenían una actitud hostil cuando entendían que estaban agrediendo directamente a la gente. Es una información que trascendió ayer en los medios de comunicación, que hay una especie de desmoralización por parte de algunos sectores del ejército ruso, a quienes se les indicó que iban a desmilitarizar la zona, que iban con objetivos claros militares, más no civiles. Claro, hay que recordar, Marjorie, que la guerra desgasta. La guerra desgasta y no solo en términos económicos o en términos militares, la guerra desgasta también en términos morales, en términos emocionales. Y cuando se plantea un objetivo que debe ser cumplido en un cierto tiempo, en un periodo de tiempo, y ese objetivo no se cumple en ese periodo de tiempo, y por lo tanto la consecución de ese objetivo se dilata, pues por supuesto que viene a uno la sensación de frustración, viene a uno la desmoralización. Es eso lo que está ocurriendo con muchos de los efectivos militares rusos que están en Ucrania. Te lo decía hace un momento, Rusia desestimó la capacidad que tenía Ucrania para defenderse y hemos visto que después de 6 días todavía Rusia, todavía las Fuerzas Armadas rusas no se han podido hacer con el control de Kiev. Entonces, esto evidentemente desmoraliza. En cuanto a Putin, en cuanto a Vladimir Putin, si existe la posibilidad de que se le retire o no del poder, yo en este momento la doy por descartada porque a lo largo de los años Putin ha tejido un entramado, ha creado un piso, una base que le ha permitido apuntalarse como el hombre fuerte de Rusia. De hecho,
Hay muchos que aseguran que en Rusia no se toma una decisión, o por lo menos en el gobierno, en las altas esferas del gobierno, no se toma una decisión si Putin no lo aprueba. Entonces Putin de alguna manera tiene el control y, insisto, está apuntalado como cabeza del gobierno ruso. Por eso es que yo descarto que de pronto se le pueda sacar o se le pueda retirar del poder. En cuanto a la posibilidad de enjuiciarlo por haber cometido crímenes de guerra, eso sí es posible. Sí es posible porque en este momento se están cometiendo crímenes de guerra. Desde hace días, las Fuerzas Armadas rusas están cometiendo crímenes de guerra. Los crímenes de guerra son susceptibles de ser investigados y de ser enjuiciados por la Corte Penal Internacional. Y si se determina que se cometieron crímenes de guerra, hay que recordar que los responsables de esos crímenes no son únicamente los militares que disparan, los militares que los cometen de forma directa. Los responsables de esos crímenes también son todas las personas que están a lo largo de la cadena de mando, empezando por el comandante en jefe. Conmovedoras de un médico ucraniano a quien se le murió una niñita producto del bombardeo y decía, muéstrenle a Putin, esto es el horror de la guerra, muéstrenle lo que está pasando aquí. Verdaderamente terrible, condenable, y así se lo hace saber su propio pueblo. Hasta esta mañana, 6.400 personas habían sido detenidas en Rusia por protestar en contra de la guerra de manera pacífica. Gracias, Alejandro, por acompañarnos el día de hoy. Te esperamos el día de mañana con otro interesante análisis sobre lo que ocurre minuto a minuto en Ucrania. Gracias. Gracias a ustedes, siempre será un placer.